Bienvenidos a Árboles y Bosques, el podcast de Azora Madera y Tecnología sobre la forestoindustria en Argentina. Emisión número 10. Hoy con la ingeniera María Elena Tencia. Muchos creen que el secado es simplemente sacarle el agua a la madera, pero la ingeniera Tencia nos advierte que la realidad técnica del proceso es mucho más compleja. María Elena es la máxima referente en el país sobre el tema secado de madera y nos advierte que el secado no hace milagros, no corrige defectos de origen y si se opera mal la tecnología de secado se puede arruinar una carga completa en horas. En este podcast, la ingeniera Tencia desglosa las claves operativas para evitar el colapso del material. Lo primero que se hace cuando se inicia un proceso de secado es hacer un chequeo técnico de funcionamiento del secadero. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que debemos probar las instalaciones, es decir, ver si los ventiladores funcionan, si tienen inversión de giro, que la inversión de giro funcione, que los radiadores conecten perfectamente con la caldera y que no estén obstruidos, que los humidificadores estén perfectamente destapados, en el caso de que haya inyección de agua caliente también, que haya una provisión, digamos, normal para el proceso de secado. Que los controles, los controladores en este caso, que los controladores funcionen y arrojen mediciones importantes. Es decir, generalmente los controladores se conectan al principio para saber si lo que estoy registrando es una situación normal. A veces se compara con otros aparatos como termómetros, anemómetros, etcétera, para ver si realmente todo está en condiciones. Una vez que ya tenemos chequeado el secadero, el segundo paso que hay que hacer es ver qué tipo de madera vamos a introducir dentro de la cámara. Es decir, si se trata de una especie latifoliada, o sea, maderas duras, o una conífera. Porque como dato importante a tener en cuenta, en los procesos cortos, la carga del secadero representa un 25% del costo del proceso de secado. Es muy importante. Mientras que en maderas duras, donde el tiempo de secado es más prolongado, este costo de carga del secadero representa el 5%. Entonces es muy importante hacer una planificación anterior a iniciar el proceso de secado. Bueno, una vez que tenemos definido el tipo de madera, la especie, el espesor y el contenido de humedad que hemos medido por algún tipo de equipo externo o con los mismos equipos del secadero. A partir de ahí podemos empezar a definir el programa de secado que vamos a utilizar. Que existen programas de secado para todas las maderas. Son programas base que nos permiten llevar adelante un proceso sin cometer muchos errores. El programa que vamos a utilizar es un programa que está definido para un espesor determinado. Es decir, se tendría que evitar mezclar dentro de una cámara especies y espesores diferentes. Acá también hay un rango de tolerancia. Por ejemplo, si yo voy a secar madera de 1 pulgada, 25 milímetros de espesor, puedo secar también con ella madera de 22, 30 hasta 35. A partir de ahí ya tengo que utilizar un programa de secado para madera de 2 pulgadas o 50 milímetros, porque los tiempos de secado dependen mucho del espesor, porque hay que eliminar digamos, agua del centro de la madera, para lo cual se la somete a determinadas condiciones. Si esas condiciones son muy enérgicas, yo puedo dañar la madera. Y si son demasiado endebles, puedo tardar demasiado en el proceso de secado.
Bueno, el programa de secado considera la humedad de la madera básicamente y una condición de temperatura, humedad relativa o en su defecto humedad de equilibrio higroscópico y un tiempo determinado. Esto considerando siempre una circulación fija, sin variación de circulación de aire, de velocidad de aire. Ya habíamos hablado en su momento que las velocidades pueden cambiar en función también de si va a ser secada o madera dura o madera blanda. Y para eso se diseñan los secaderos, que ya tratamos en un podcast anterior. Bueno, el programa de secado lo que hace es, a medida que la madera va llegando a la condición de humedad inmediata inferior, cambia automáticamente las condiciones del proceso. Para eso tenemos que tener perfectamente definido cuál es el contenido de humedad inicial del proceso. Bueno, antes que esto, la madera entra no con un contenido demasiado homogéneo, pero sí cercano, y hay que definir en este caso si la madera se encuentra con un contenido de humedad por encima del punto de saturación, es decir, por encima de 30% de humedad o por debajo de 30% de humedad. La diferencia en contenido de humedad no debe ser superior al 10%, porque si no vamos a tener al final del proceso una madera con un contenido de humedad demasiado heterogéneo, o simplemente se va a prolongar en el tiempo hasta que logremos homogeneizar. Iniciamos el proceso de secado con una etapa de calentamiento y uniformización para tratar de achicar esa heterogeneidad con la que entramos. No nos olvidemos que es un material biológico y no hay nada parejo. Debemos calentar el material porque sabemos perfectamente que con temperatura el agua o la humedad fluye más fácilmente, y uniformizar el contenido de humedad para estar en una situación un poco más prolija de inicio del proceso de secado. Esta etapa puede durar de 3 a 8 y a 24 horas, depende cuál sea la heterogeneidad que presenta la cámara. Pero básicamente ese proceso no se puede saltear. Hay mucha gente que inicia el secado directamente en la segunda etapa que ahora vamos a comentar, que es la de secado propiamente dicho, salteándose la etapa de calentamiento del material. Esto ocasiona muchísimos defectos, especialmente grietas superficiales. Aquí es importante aclarar también que cuanto más bajo sea el contenido de humedad de la madera, más largo es el tiempo de calentamiento y de humidificación. Inmediatamente a esta etapa se pasa a la etapa de secado propiamente dicho. Y bueno, el proceso tal como lo mencioné anteriormente, lo que hace es ir cambiando las condiciones del clima dentro de la cámara en función del descenso de contenido de humedad, hasta llegar a una condición que nosotros requeríamos como humedad final de la madera. Posteriormente a esta etapa, lo que tenemos es una etapa de uniformización. Indudablemente que nosotros, al generar climas bastante agresivos, digamos, para eliminar el agua en la madera, generamos tensiones en la madera. Si nosotros sacáramos este material de la cámara para su uso, sería una madera que a lo mejor tiene el contenido de humedad deseado, pero no es un material que está equilibrado, es decir, un material que va a seguir moviéndose porque no está estabilizado. Estabilizado significa que todo el ancho, espesor y largo de la madera se encuentra en condiciones de humedad parejas. Entonces, para eliminar este tipo de tensiones, iniciamos la tercera etapa, que es la etapa de acondicionamiento. La etapa de acondicionamiento depende de dos factores. Primero,
el espesor de la madera, ni hablar, cuán agresivo o no haya sido el proceso que yo llevé a cabo y, digamos, la diferencia que yo constato en contenido de humedad en distintas partes de las piezas de madera y en distintas piezas de madera. Estos controles se tienen que hacer en forma permanente del proceso. Por supuesto que cuando uno tiene más experiencia, ya estima bastante acertadamente los tiempos de uniformización y de la etapa final. Una vez logrado el contenido final de la madera, esta madera se encuentra a una temperatura que se corresponde con la temperatura última del proceso de secado. Y como la madera es un material que tarda en calentarse y tarda en enfriarse, no es conveniente retirarlo de la cámara hasta que el material tenga una temperatura similar a la temperatura exterior. Es importante aquí decir que, por ejemplo, en el norte del país, cuando se seca pino, aparecen en invierno muchísimos defectos de rajaduras superficiales, microfisuras, fisuras, etcétera, en las coníferas, por ejemplo. Porque la conífera se seca con una temperatura final de unos 70, 80 grados, y en invierno, a pesar de ser el norte del país, como máximo tenemos una temperatura de 22, 23 grados. Entonces, este choque térmico hace que el material responda agrietándose o rajándose por diferencias de temperatura. Entonces, es importante retirar la madera del secadero una vez que está cercana, la temperatura de la madera está cercana a la temperatura ambiente. Bueno, es importante aclarar que el material retirado de la cámara de secado debe ser estacionado o guardado bajo techo. Y también es importante saber que el material seco no debería, o debería, porque normalmente no se cumple, ser utilizado entre 3 y 5 días después del proceso de secado. Esto es muy importante porque la madera sigue acomodándose a la condición ambiental unos días después de haber terminado el proceso de secado. Tengamos en cuenta que el proceso de secado técnico requiere de una aceleración de la eliminación del contenido de humedad. No es un proceso natural, es un proceso técnico. Entonces se fuerzan las condiciones, para lo cual se debe tener en cuenta que ese material en algún momento estuvo estresado, por lo cual hay que darle tiempo a que se acomode para poder entrar en el proceso productivo. Otro tema también que seguramente vamos a hablar más adelante es la preparación de la carga previa al ingreso del secadero. Este es un tema importantísimo porque hay que tener en cuenta que la madera, el secadero, no corrige defectos, no mejora la condición de la madera, simplemente le saca el agua. Entonces, si metemos madera de mala calidad y torcida, con defectos, lo único que vamos a lograr es incrementar el nivel de defectos de ese material. Próximamente hablaremos de este tema. Esto fue Árboles y Bosques, versión podcast. Hasta la próxima.